Piero de la Francesca. Título de la obra: Pala de Brera o Virgen con Santos, Ángeles y Duque de Urbino. La cronología hacia 1474. En cuanto a la técnica, es un óleo sobre tabla. Sus dimensiones son 248 por 150 centímetros. Aunque si nos fijamos en los laterales existen unos arcos cortados que hacen suponer que la tabla fue recortada tanto en su largo como en su ancho. Está localizado actualmente en la Pinacoteca de Brera, en Milán. El nombre de pala en italiano hace referencia a tabla de altar que fue realizada para la iglesia franciscana de San Donato degli Obersanti, donde en un primer momento estuvo la sepultura de Federico de Montefeltro, duque de Urbino. Llegó a Milán por las incautaciones realizadas por Napoleón. Se trata de una virgen con donante, tema ya habitual en los finales del gótico. El donante aparece representado con el mismo tamaño o canon que los santos, circunstancia que nos indica la dignidad y valoración del hombre, rasgo del humanismo, aunque para respetar la jerarquía, el duque se encuentra en el exterior, ocupando el centro la Virgen. La obra fue realizada por Piero de la Francesca en su última etapa, poco antes de quedarse ciego, y quizás el español Pedro Berruguete intervino pintando las manos del duque. En cuanto a la descripción iconográfica, diremos que en la escena aparece en el centro sedente la Virgen, como trono de tradición bizantina. El rostro se inspira en su esposa Bárbara Sforza, fallecida al dar a luz en 1472. Está en actitud orante y con el niño sobre sus rodillas, en extraña posición inestable que rompe la verticalidad de la obra. Encima de su cabeza pende un cascarón de huevo de avestruz, símbolo oriental de la creación y renacentista de espacio cerrado y perfecto. Formando un semicírculo, a cada lado tres santos. A nuestra izquierda, San Juan Bautista, San Bernardino, San Jerónimo, protector de los humanistas, y a nuestra derecha, San Francisco, que muestra sus estigmas, San Pedro Mártir, con la herida que le causó la muerte, y San Juan Evangelista, con el libro de su Evangelio. También, a ambos lados de la Virgen, dos ángeles, que en la frente portan piedras preciosas. En un primer plano, el donante, el duque de Urbino, con armadura brillante y espada en actitud orante, aparece de perfil, pues en un encuentro bélico o torneo perdió el ojo derecho y parte de la nariz. Por eso siempre oculta su perfil derecho. Se sitúa la escena en un espacio arquitectónico renacentista y clásico a la vez, con una ábside formada por paneles de pórfido de colores, pilastras de orden corintio, entablamento y la bóveda de cañón con casetones. El fondo, la bóveda de cuarto de esfera o bóveda de horno, se cubre con una concha de vieira, símbolo del bautismo. De ella cuelga de una cadena de oro un cascarón de huevo de avestruz, antes citado. En cuanto al análisis formal de la obra, diremos que la composición es cerrada, la cierran los santos, y simétrica. Las manos, la cabeza de la Virgen continúan en ese eje por la cadena de oro. Hay un equilibrio de verticales y horizontales y circulares. Las líneas verticales dominante de los personajes, pilastras, cadena que sostiene el huevo, se atenúan con la horizontalidad del niño y el entablamento. Las diagonales de la espada del duque,
la vara de San Juan y con círculo de la bóveda de medio cañón, cuyo centro es el cascarón de huevo de avestruz, centro de un círculo que también pasa por la cabeza de la Virgen. El dibujo tiene gran importancia delimitando claramente las figuras, así como pilastras, entablamento, casetones, líneas de la venera. La mayoría de las figuras son corpulentas, rotundas, monumentales, de gran volumen y con una tendencia a la geometrización, como se observa en la cabeza cercana a la esfera y los torsos cercanos al cilindro. En resumen, figuras casi escultóricas y también algo estáticas. En el caso de los ángeles, que parecen idealizados como si estuvieran fuera del espacio y el tiempo, sin ninguna sombra, procedentes de la eternidad. El efecto de luz es la que parece proceder de la izquierda. Es intensa, clara y diáfana, que envuelve a las figuras y que contribuye al volumen, a resaltar el color, a producir escasas sombras, aunque éstas no faltan en los pliegues de San Juan Bautista, en la mano de la Virgen y sobre todo en el ábside, la bóveda de cañón y la venera. Este contraste entre luz y sombra en el ábside crea también una profundidad. Los colores son vivos y brillantes. En el centro vemos el azul intenso del manto de María y en los laterales un color frío, el azul de San Juan Bautista. Y en el lado contrario, el cálido rosáceo de San Juan Evangelista, color que también se observa en la empuñadura de la espada, el trono de la Virgen y las vestiduras de uno de los ángeles. Delante de este, el duque de Urbino lleva una armadura plateada en la que la luz ha creado reflejos. Las obras de Piero de la Francesa son tal vez el mejor ejemplo de la preocupación de los primeros maestros del Renacimiento por la construcción de un espacio con meticulosos estudios. Ello precisó de conocimientos matemáticos y geométricos cuyos fundamentos se encuentran en Euclides. El punto de fuga principal de la perspectiva es la cabeza de la Virgen, que también es el centro de un gran espacio circular, como también lo es el cascarón de avestruz. Las paredes se estrechan y la bóveda baja de altura. La profundidad se logra también mediante los efectos de luz y sombra del ábside. Se aprecia un interés por los detalles, como en la pintura flamenca, como en la armadura del duque, en las piedras preciosas de los ángeles y en las vestiduras bordadas de los amplios y voluminosos ropajes y en el collar rojo que lleva el niño dormido. En cuanto al ritmo o movimiento, la escena parece como congelada y estática y algo fría. En este sentido, es un cuadro de una cuidadosa y simétrica composición, pero quizá algo hierático. El autor, Piero de la Francesca, nació en la región de la Toscana, formándose en Florencia y Siena y entrando pronto en la corte de Urbino. Piero de la Francesa representó dentro del 400 una vía de experimentación basada en sus estudios de matemática, geometría y perspectiva que le llevaron a escribir varios tratados como De Prospectiva Pignendi sobre la perspectiva. Si Florencia fue un gran centro del humanismo y artístico, también lo fue Urbino. Esta pequeña ciudad, situada en el centro de Italia, alcanzó fama y esplendor gracias a un personaje que unía los rasgos de militar o caballero. Sus peleas y combates fueron el origen del dinero y no como en Florencia la actividad comercial. Pero a sus dotes como militar y caballero
unió su espíritu humanista, que le llevó a rodearse de artistas como Rafael, que nació en Urbino, y Pedro de Berruguete. Hay una función religiosa. La tabla es votiva para la sepultura del duque de Urbino. En cuanto a los significados de la obra, diremos que existen varias interpretaciones. En primer lugar, el hecho de que el cuadro se ubique en una arquitectura religiosa puede indicar su simbolismo con la alusión a la Iglesia como comunidad de creyentes. La concha de Viera haría alusión bien al bautismo como inicio en el camino de la fe. El huevo de avestruz se ha indicado ya que podría hacer referencia a la creación, al nacimiento y también a la forma geométrica cerrada. También hay que tener en cuenta que el avestruz era el símbolo de la familia Montefeltro y que había tenido a su hijo Giotobaldo 2 años antes. El collar rojo que el niño porta en la mano simbolizaría la pasión y muerte de Jesús. Gracias a su sacrificio y posterior resurrección, el hombre es redimido.